Muchísimas gracias Isaac, y por estar aquí, y pues muy No, atentos todos con sus micrófonos y para escribir de esta super mega masterclass que tenemos hoy con Isaac Díaz. muchísimas gracias, Conchis. Como les repito, es un honor para mí lo que les quiero compartir en esta clase. Antes que nada, darles un poquito de mi vida. Hace 13 años empecé a manifestarlo empresarialmente, materialmente, pero desde el 92 tengo 35 años. En 1992 tenía 4 años y en mi familia se empezó a vivir toda esta parte espiritual, todo ese cambio, gracias a mis papás que entraron como en un proceso de búsqueda. Entonces ellos fueron muy apasionados en la parte de la metafísica y desde chiquitos tuvimos esa escuela. Al momento de crecer, yo empecé a querer materializar, a querer tener una explicación de cómo lo que te decían del mundo intangible, cómo lo que te decían de tú puedes creer y vas a crear, cómo lo puedes materializar. Y ahí fue donde empezó una revolución y al encontrar la parte de la física cuántica, toda esta cuestión de la medicina alternativa, pudimos lograrlo. Me voy a poner los audífonos porque creo que me van a escuchar. Listo. Según yo ya se escucha un poquito mejor. Sí, muchísimo mejor. Súper Se bien. escuchaba bien, pero se escucha Entonces, mejor. en esta parte de toda la práctica, yo creo que existen tres cosas que tienen que existir para un proceso de sanación. Y esas tres cosas es el conocimiento, perdón, el conocimiento del tratamiento médico-terapéutico, el trabajo espiritual y el acompañamiento de los seres queridos que están en un ambiente. Y creo que esta clase y este taller que vamos a impartir hoy de Biodescodificando con Gili va a ser un proceso muy enriquecedor para los tratamientos terapéuticos con ustedes mismos y con los pacientes que ustedes puedan estar atendiendo o con los clientes si son terapeutas. Entonces, a lo largo de toda la vida y de toda la investigación y todos los aprendizajes, la formación, como lo dijo Conchi, sí, me metí a la parte de mercadotecnia y trabajé en muchísimos lados, pero en el momento del llamado y de toda la aplicación de esta cuestión energética, de toda la cuestión de visiones, de toda la interacción con esta parte energética, dimos un brinco, dimos un salto y nos metimos a la física cuántica y fue como aprendimos y encontramos la respuesta a unir el hilito negro de cómo es que se manifiesta y cómo es cómo se hace. Voy a hablar de algo que ahorita lo olvidé cuando estaba hablando Si de me la... ayudan a apagar los micrófonos, estaría, muchísimas gracias. Entonces, en ese inter, en el 2010, nosotros empezamos a consultar, empezamos a trabajar con pacientes, empezamos a trabajar con enfermedades crónicas mentales y degenerativas y logramos un éxito. Muchísimos casos salieron a flote y le llamamos que generamos un proceso de autosanación. Entonces, aproximadamente en el 2012, nos sumergimos al mundo de la medicina cuántica, pero encontrar dispositivos, analizar la historia de todo lo que existía en el mercado. ¿Por qué? Porque iba a existir una revolución de máquinas, iba a haber una revolución de dispositivos de inteligencia que iba a venir a cambiar el chip de las personas, pero lo que iba a provocar era un proceso de reeducación, era un proceso de introspección, era un proceso para que nosotros pudiéramos recordar quiénes somos y cuál es nuestra capacidad. Entonces empieza una era de estos dispositivos que es una maravilla para podernos dar un aprendizaje y una enseñanza y poder unir esos dispositivos a un proceso de autosanación. Biodescodificando con Gili este tema, yo lo resumiría. Un proceso de biodescodificación es un proceso de comprensión, de entendimiento y es un proceso de acción para poder eh, comenzar a caminar para poder regresar al origen y empezar a autosanar y entrar en el proceso del estado presente continuo. Entonces, para no hacerles largo este taller, quiero decirles una clave y esta clave es que para todo este proceso existe una ecuación y yo le llamo la ecuación de la vida. Y si comprendemos la ecuación de la vida para todos los que estamos viendo esto y para quien se lo vamos a compartir, creo que vamos a encontrar
la clave absoluta para poder encontrarnos y para poder manifestar ese proceso de autosanación en todos los niveles que nosotros queramos. Esta ecuación de vida es una investigación, es un proceso que tal vez muchos saben, que tal vez muchos lo han visto, que lo han expuesto, pero lo voy a tratar de hacer muy sencillo, muy fácil para que todos puedan aplicarlo en su vida diaria. ¿De dónde sale esta explicación y de dónde sale este proceso y este taller? Yo creo que todas las personas que hemos adquirido un Healy o las personas nuevas que han interactuado en este mundo de la cuestión bioeléctrica, de la energía, de la vibración, de las frecuencias, a veces está un poco confuso y no sabemos por dónde empezar. Y lo que hacemos es decir, todos somos energía y por lo tanto, como somos energías, podemos trabajar con otra energía y ayudar a hacer un proceso de autosanación. Y sí, es correcto. Lamentablemente, cuando una persona que está en un proceso de autosanación no lo comprende de una forma profunda, entonces queda en un ambiente externo y por lo tanto no tiene una credibilidad. ¿Por qué? Porque la persona, si de por sí no cree en sí mismo, le cuesta muchísimo más trabajo creer en algo que pueda ayudarle. Entonces, dentro de la ecuación de la vida existen varios pasos y el primer paso es un proceso reeducativo para poder comprender este origen. Y la ecuación manifestada comienza desde esta parte. Primero tenemos que comprender cómo se codificó nuestra realidad en la cual nosotros llegamos aquí. Y es una parte básica donde nosotros somos una réplica de nuestra genética, el ambiente, y somos igual a lo que somos hoy en día. Nos habla de la genética y para los que han escuchado hablar de la epigenética, básicamente los seres humanos de una forma automática solamente somos genética más ambiente igual a nosotros. Pero vamos a empezar a desgajar y vamos a empezar a desdoblar esa ecuación. Sí, sabemos que nosotros somos una parte de nuestra genética, sabemos que somos una parte de nuestro ambiente, pero ¿cómo funciona? Entonces, comienzo a desglosar esta parte, comienzo a comprenderla y hablamos de ondas, hablamos de frecuencias y hablamos de vibraciones, pero ¿cómo podemos comprender en qué momento se está comportando como una onda, en qué momento se está comportando como una frecuencia, en qué momento se está comportando como una vibración nuestra vida? Y aquí podemos entender y darle un poco de más forma a nuestra realidad que está habitando hoy en día o en este presente nuestras vidas, que puede ser un desequilibrio en mi persona, una enfermedad, en mi cuestión familiar, en mi cuestión económica, social y espiritual. Para ello nos vamos al origen. La genética lo que hace dentro de mi vida es compartirme información que yo elegí a nivel interno o a nivel espiritual para poder evolucionar y que esta genética conlleva a creencias, pensamientos y emociones que interactúan con un ambiente y que el ambiente, hoy en día la ciencia de la epigenética nos demuestra cómo ese ambiente va alojando y va poniendo por encima de nuestra genética más información que nos conlleva a generar una personalidad. Después esta personalidad de forma recurrente comienza a repetir patrones de forma automática, generando acciones, hábitos que conllevan a las realidades que manifiestan durante toda mi vida. Pero si vemos del lado izquierdo, podemos ver una onda, cómo se manifiesta, como cuando nosotros aventamos una piedra a un río. Existen dos tipos de ondas. Existe una onda longitudinal y existe una onda transversal. Las creencias, pensamientos y emociones se comportan como una onda longitudinal, es una onda de expansión continua. Y esa onda de expansión continua, cuando genera una dirección, cuando genera un objetivo, se vuelve longitudinal. Y esa onda longitudinal, al ser repetitiva, se convierte en una frecuencia. Y la frecuencia ya entra cuando ya existe un hercio o cuando ya existe un ciclo. ¿Vale? Lo voy a repetir porque esto es muy importante y esta ecuación es de lo más importante que tenemos que quedar súper claros en esta parte. La ecuación de la vida tenemos que entender que nosotros somos la réplica de nuestra genética representada en creencias, pensamientos y emociones, pero que durante nuestras vidas sumamos un ambiente y una modulación epigenética donde se va adquiriendo más información vivida de todo mi entorno que nos conlleva a hacer acciones, hábitos que conlleva
a nuestra realidad personal, familiar, económica, social, espiritual y todas las realidades que se manifiesten en tu vida. Pero en este proceso tenemos que comprender cómo se puede comportar una onda, una frecuencia, una vibración, porque cuando hablamos de healing, cuando hablamos de nuestro dispositivo, cuando hablamos de nuestra terapia, nosotros hablamos de una microcorriente, hablamos de una frecuencia, hablamos de hercios, hablamos de una vibración, hablamos de ondas, pero no todos posiblemente estuvimos dentro de una enseñanza técnica de eléctrica, mecatrónica, o tal vez no lo comprendemos de una forma tan técnica. Lo queremos saber de una forma más holgada o más tropicalizada, ¿no? Entonces, las ondas, existen dos tipos de onda: onda transversal y onda longitudinal. La onda longitudinal es la onda que se expande, es la onda que se expande como cuando ustedes avientan una piedra a un lago y se va expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Esas creencias, emociones y pensamientos de forma recurrente están en todo el ambiente. Más adelante se los voy a explicar, y se están generando y generando y generando oleadas de estas ondas. Pero cuando las ondas agarran una dirección y tienen un objetivo y tienen un foco, entonces estas ondas se convierten en ondas longitudinales, las cuales ya generan ciclos. Y esos ciclos que generan ya se llaman hercios en la vida física o en la vida tangible. Dependiendo los ciclos en el tiempo, es la cantidad de hercios que se requiere. Y después, cuando ya existe una frecuencia recurrente y cuando ya existe un objetivo y esta frecuencia ya está aplicada en nuestra vida diaria, genera un campo de vibración. Y ese campo de vibración es el que emite esa frecuencia. Si nos ponemos a pensar un poquito a profundidad, cuando Marcus habla del campo de información dentro de la física cuántica, habla que en ese campo de información a nivel universal, que es el 99.9999, existe un campo de información que no es un campo vacío, es un campo donde tú puedes adquirir estas ondas de información y bajarlas a la parte material para poder ejecutarlas. Dentro de este proceso de codificación, cuando nosotros queremos hacer un proceso de biodescodificación, primero tenemos que comprender cómo fuimos codificados para poder hacer un proceso de biodescodificación. Entonces, la codificación perfecta y más fácil de comprender es esta manera exactamente. Somos una réplica de nuestra genética, de la epigenética, que forma las acciones y hábitos y conlleva nuestras realidades. La forma energética de verlos es a través de esas ondas, cómo se manifiestan, las frecuencias, cómo se hacen de forma tangible, y la vibración de cómo se crea. Y si se fijan, aquí se las puse de una forma ordenada. Las ondas que se manifiestan como creencias, pensamientos y emociones, las frecuencias como acciones y hábitos, y las vibraciones como las realidades que nosotros estamos manifestando. Es normal que yo les repita 3 veces las cosas, porque al momento de hacer una exposición, una conferencia, un taller o una clase, mi intención y lo que yo repito, quiero que llegue al subconsciente más que al consciente irreal que no está presente. Para ello, a partir de esta diapositiva, me gustaría que las personas que tengan la oportunidad y estén en calma, comiencen a respirar. Es muy importante que comiencen a respirar, y ahorita les voy a explicar por qué. Porque la respiración nos va a permitir recibir ese aprendizaje, recibir esa onda, esa frecuencia, esa vibración para este conocimiento. Entonces, ojo, cuando nosotros aprendemos esta ecuación, es el punto número 1 de partida para poder ayudarnos y ayudar a la otra persona. En una técnica terapéutica, en una técnica cuando ustedes ya reciben a una persona, sé que muchos adquieren el Healy y se dan terapias para sí mismo y luego se lo están prestando a la mamá, al papá, a la amiga, a todas las personas que están alrededor de ustedes, pero muy pocos hacen una práctica terapéutica recurrente. ¿Por qué sucede esto? Normalmente lo que no hemos nosotros generado es un sistema y es un acompañamiento para que la persona pueda generar ese proceso de autosanación. Hay que apagar micrófonos, por favor. Entonces,
lo que yo quiero darles a conocer es que este es el primer paso para que ustedes hagan que el tratamiento o la terapia que ustedes van a aplicar con el Healy funcione 10, 100, 1000 veces más. Porque si no existe una reeducación que esté unida a ese proceso de autosanación, no vamos a poder llegar a ese proceso de biodescodificación donde la persona se vuelva consciente del estado en el que se encuentra y lo que necesita modificar como una onda, como una acción en frecuencia y como una vibración en su realidad. Muy bien. Entonces, para ello vamos a ver esta parte. Hay que comprender mucho en la reeducación de la materia, los niveles organizacionales de la materia, desde donde nosotros partimos, desde el mundo subatómico, desde el mundo atómico, molecular, macromolecular, de los organelos, del mundo celular, tejido, órgano, aparatos, individuos, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Cuando nosotros tenemos un problema y cuando nosotros estamos en la búsqueda de un proceso de autosanación, y adquirimos en este caso un Healy para ese proceso evolutivo y para ayudar a las personas que están alrededor. El conflicto se puede manifestar en la familia, el conflicto se puede manifestar en un sistema, en un órgano, en un tejido, en una célula y así sucesivamente. Cuando nosotros hablamos de una frecuencia, de una onda y de una vibración, nosotros estamos hablando que lo que vamos a impactar es ese mundo a nivel subatómico. Y ese mundo a nivel subatómico tiene una interacción de más de 300 partículas indivisibles. Esas partículas indivisibles que nosotros vamos a modificar van a repercutir en todas las áreas de crecimiento para poder liberar o para poder comprender ese proceso de autosanación. Pero la codificación por la cual nos llevó a ese conflicto en la biodescodificación es exactamente el funcionamiento del órgano, del tejido, del sistema o del grupo de células que se encuentran en un área. ¿A qué voy? Un proceso de biodescodificación o la biodescodificación a nivel dentro de la física cuántica, y como le decía Einstein, que cuando tú observas todo, todo se convierte en tu maestro, es lo mismo en el organismo. Un proceso de biodescodificación con Healy, reaprendiendo y comprendiendo y observando, nos va a poder decir la respuesta correcta de la aplicación y el cambio y la modificación que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué les comento esto? Dentro de los grupos, ustedes han experimentado que muchas de las personas comienzan a preguntar, ¿y qué pongo para esto? ¿Y qué puedo utilizar cuando existe esta enfermedad? ¿Y qué puedo utilizar cuando existe este tal síntoma, etcétera, ¿no? Eso es normal porque no lo tenemos dentro de nuestro conocimiento y no sabemos qué aplicar y es un dispositivo nuevo que tiene muchísimas aplicaciones y no sabemos cómo interactuar con esa persona. Pero lo primero que hay que hacer dentro del proceso de biodescodificación es el proceso de la ecuación y reeducación. Lo primero que tienen que decirle a ustedes mismos, a sus clientes o a sus pacientes es comprender por qué esa realidad se está manifestando desde la perspectiva tangible y física, como nos lo dice la ciencia de nuestra genética y la ciencia de la epigenética. Después de ello, tenemos que observar el comportamiento a nivel físico o a nivel energético y de pensamiento para saber qué está pasando. Ejemplo claro. El problema viene del corazón, existen arritmias cardíacas, hipertensión, hipotensión, tenemos alguna arteria tapada, pero el problema está en el corazón. Nosotros al momento de biodescodificar, literalmente tenemos que comprender qué es lo que hace ese órgano y qué nos está avisando ese órgano, como cada función de todos nuestros órganos y sistemas. Supongamos que el problema es en el corazón y el corazón lo que hace es bombear la sangre, es brindarnos un latido, es estimular esa energía vital por medio de la sangre a todo nuestro organismo. Pero el corazón está ligado a nuestro sistema límbico y el sistema límbico está ligado a la frecuencia de la Tierra. Entonces, si no lo saben, hay que investigar ese proceso de biodescodificación para ver qué nos está diciendo exactamente ese corazón. Si nos vamos directamente a la aplicación de Healy, lo que podríamos hacer o ver directamente es trabajar circulación, corazón.
Pero acuérdense que tenemos otras aplicaciones energéticas o bioenergéticas o emocionales que tenemos que desbloquear. Si el origen de la patología, si el origen del síntoma es ligado hacia una descompensación del ambiente y una descompensación genética, lo primero que yo tengo que hacer es trabajar esa onda que me está generando la creencia, que me está generando el pensamiento y que me está generando la emoción. Por lo tanto, al momento de biodescodificar el corazón, lo primero que nosotros tenemos que ir es directamente al estado emocional, al bienestar emocional, a la coherencia, a la cuestión de los chakras para poder ver energéticamente cuál es el desequilibrio, el exceso o la deficiencia que hay, y luego nos vamos a ir directamente a la parte orgánica o a la parte física. Nos podemos ir ya directamente a la terapia de circulación, a la terapia de corazón, a la terapia de los meridianos para poder desbloquear y estimular, ¿vale? Entonces, en esa parte quiero que seamos congruentes en el proceso de una biodescodificación cuando la hagamos con Healy, pero para ello nos quede súper claro que tenemos que reeducar a la persona y que comprenda la ecuación primaria para poder hacer este proceso de biodescodificación, ¿vale? Después, en el proceso de reeducación, cuando nosotros estamos aprendiendo cómo autosanar, tenemos que saber algo, tenemos que comprender que existe algo a nivel inconsciente que se manifiesta y que nos está mandando una señal recurrentemente. Y para ello tenemos que hacernos una pregunta. Cuando hablamos de una onda, cuando hablamos de una frecuencia, cuando hablamos de una vibración, ¿cuál es la partícula o cuál es el entrelazamiento de energía a materia? Y la respuesta es esta. El bosón de Higgs o la partícula de Dios es el entrelazamiento de la energía a la materia, del pensamiento a la manifestación. Pero el bosón de Higgs, ¿a quién le hace caso? El bosón de Higgs o la partícula de Dios obedece o actúa de una forma a nivel inconsciente o se manifiesta de una forma automática. Y aquí va una clave. El bosón de Higgs sí obedece a una señal, pero obedece a una señal que ya está predestinada y codificada a nivel neuronal. Y esa información que ya está codificada a nivel neuronal vuelve a repetirnos el patrón genético y epigenético. Pero hay una noticia muy buena. Dentro de una biodescodificación y dentro de este proceso que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, existe algo muy bueno que se llama una modulación epigenética. Y la modulación epigenética, afortunadamente, se puede trabajar con diferentes tipos de posibilidades. ¿A qué voy? La modulación epigenética se puede trabajar modificando el ambiente, porque mucha gente te dice, oye, vamos a modificar la parte epigenética y vamos a meditar. Eso es lo óptimo, ¿eh? Hacer un proceso de meditación es lo óptimo para una modulación epigenética. El problema es que más del 90% de la población no sabe meditar, no sabe aquietar su mente, no sabe calmarla y no sabe dirigirla, porque a veces no sabemos a dónde vamos y si la estamos dirigiendo desde la carencia o la estamos dirigiendo desde la necesidad, que es igual desde la carencia, ¿no? Entonces, el bosón de Higgs tiene un truco. Vamos a llamarle un truco porque el proceso de biodescodificación es engañar a nuestra mente. Y si comprendemos cómo podemos engañar a nuestra mente, podemos empezar a hacer procesos de autosanación y podemos empezar a hacer procesos de estimulación. Hay algo muy interesante que me hizo unirme a Healy. Hay algo muy profundo que investigué porque antes de que llegara a Healy había un recorrido dentro de la investigación de dispositivos, de frecuencias, de física, de química cuántica, de biología cuántica. Ya había muchos factores. Y antes lo que hacíamos era modular la epigenética a través de cambios, a través de meditaciones y a través de estímulos con dispositivos de frecuencia, pero no encontrábamos un dispositivo que la persona pudiera tener diario para poder modular esa cuestión epigenética, para poder generar una frecuencia recurrente para que pudiera estimular y empujar esa biodescodificación
y pudiera empezar a modular esa parte epigenética. Cuando llega Healy, cuando empiezo a meterme en el mundo de Healy, dije, wow, o sea, si existe un dispositivo que puedas traer contigo y que te estés estimulando esa modulación epigenética y que al mismo tiempo logres encontrar ese proceso de reeducación y esos recuerdos que te hacen llegar al origen, wow, puedes crear cosas increíbles. El programa de CREA 121, que todavía está en construcción y que lo hemos estado robusteciendo y que es parte de esta información que le estoy compartiendo, no es más que un proceso de biodescodificación. Pero al hablar de una biodescodificación de Healy, cuando hablaba con Conchis, con la doctora Zenet, yo les decía, existe algo que podemos lograr que si todas las personas comprendemos que esa modulación la podemos trabajar por medio de frecuencias, estamos del otro lado. Pero necesitamos comprender el paso 1, comprender el paso 2, comprender el paso 3 para poder generar ese proceso de autosanación en todas las personas y en todos los seres que nos rodean. Entonces, el bosón de Higgs sí obedece, pero solo obedece a un estado en el cual nosotros tenemos que practicar, nosotros tenemos que entrenar. Dentro de los 3 cerebros que tiene nuestro cerebro, existe el cerebro o el sistema límbico. Y el sistema límbico es la casa del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo tiene 2 sistemas, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático, que yo les nombro el modo automático y el modo manual. Y el sistema automático, el sistema simpático, como muchos de ustedes saben, es el que nos hace estar sobreviviendo, es el que nos hace estar viviendo de forma repetitiva, es el que hace que nuestra circulación se esté generando por medio de los latidos del corazón, que nuestros ojos se estén lubricando por medio del parpadeo de forma inconsciente, nuestros movimientos, nuestra digestión, todos nuestros movimientos inconscientes se están generando por medio del sistema simpático. Entonces, el proceso del sistema parasimpático solamente actúa iba a decir ciertas horas del día, pero no, en realidad son ciertos segundos y ciertos minutos, porque es muy poquito lo que interactúa el sistema parasimpático. Pero la gran noticia es que cuando se activa el sistema parasimpático, genera un proceso de homeostasis o un proceso regenerativo en el cuerpo. Y solamente sucede en la mayoría de personas, arriba del 95%, unos minutos antes de dormir y unos minutos después de despertar. Y esto pasa porque ahí es cuando menos pensamos, ahí es cuando menos nuestro cerebro está activo de todas las cuestiones pasadas y futuras. Pero el sistema parasimpático y el modo manual, si lo logramos controlar, es el sistema que obedece el bosón de Higgs. Es algo paranoico, es algo que si unes diferentes ciencias e investigaciones, te vas a dar cuenta, pero no existe algo que te diga, controla el sistema parasimpático y vas a controlar al bosón de Higgs como si fuera un perrito de pelea. No existe tal información como tal, pero bajo pruebas, bajo estudios, bajo investigaciones, bajo muchísimos archivos y escritos y documentos que se han compartido a lo largo de todo el mundo, que es algo que nosotros hemos leído e investigado, podríamos decir que sí, el sistema parasimpático tiene la capacidad de darle una orden al bosón de Higgs para poder transmutar de la intención a la materia o de la energía a la manifestación física. Entonces, cuando existe alguna enfermedad, cuando existe alguna patología, alguna sintomatología, el proceso automático de enfermedad es el proceso automático emitido por una orden repetitiva, donde nuestro verdadero consciente nos está avisando de los cambios que tenemos que hacer y modificar para poder seguir evolucionando como seres humanos en este plano. Pero no tenemos claro porque no unimos 2 cosas, no unimos el ser y no unimos el humano, trabajamos de forma individual y el ser humano al momento de desintegrarse pierde fuerza. Necesitamos integrar esas dos partes del ser humano para poder comprender cómo funciona
nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra vida, pero sobre todo, cuál es el propósito de este taller, cuál es el propósito de vida, cuál es el propósito por el cual hoy despertaste, cuál es el propósito por el cual alguna persona está en un hospital, cuál es el propósito por el cual una persona cercana a ti falleció. Todo tiene una explicación y todo tiene un sentido y todo tiene una relación con un mensaje o con algo que la vida te quiere mostrar. Entonces, si nosotros no aprendemos a activar el sistema parasimpático, no vamos a poder acceder a la manifestación concreta de lo que nosotros queremos hacer. Ahora, la comunicación del sistema parasimpático con el bosón de Higgs, vamos a llamarle de esa manera, o partícula de Dios, se entrelaza y generan una comunicación y tú tienes la capacidad de generar un proceso de manifestación, entonces es cuando realmente puedes crear y dirigir. Pero les voy a decir algo muy importante de lo que están tomando nota, que es muy importante que estén tomando nota de todo esto. Y si no, vuelvan a ver este video unas 3 veces mínimo. Es muy importante aprender a sanar 2 cosas. Así como tienes que dejar que funcione el sistema simpático, pero también activar el sistema parasimpático, que es como el yin yang, que es la energía positiva, negativa, lo bueno, lo malo, lo de arriba, lo de abajo. También existen los hemisferios y también existe la energía masculina y femenina. Y aquí viene un punto súper importante. En la creación de una enfermedad que se forma a nivel inconsciente para emitir un mensaje, la forma de erradicar y de generar un proceso de autosanación es mantener el conocimiento de la activación en el modo manual para reprogramar y biodescodificar el estado en el cual te mantiene en esa enfermedad y empieces un proceso de autosanación. Pero a la par tienes que hacer 2 cosas. Cuando hablamos de la genética, hablamos de algo muy extenso, muy profundo, pero la genética no solamente es una información del pasado. La genética también es una información del presente. La genética es una información que tú elegiste como ser al llegar aquí a este plano para poder recordar, para poder manifestar y para poder evolucionar y para poder transmutar. Pero esa información se divide en 2 normalmente y energéticamente siempre se divide en la energía femenina y en la energía masculina. La energía femenina, recuerden que es la creativa y la creadora. La energía femenina es la que logra crear. Por eso la mujer es de los seres más evolucionados que existen, porque por eso puede traer vida a este plano y por eso puede causar. Entonces, la energía femenina lo tienen tanto hombres y mujeres, pero la energía masculina es la que forma una directriz, la energía masculina es la que va a formar una dirección. Entonces, cuando yo voy a empezar a manifestar y cuando yo voy a empezar a crear un proceso de codificación nueva o de biodescodificación de los patrones anteriores, tengo que tener muy en claro ese equilibrio entre la parte femenina y masculina. La parte femenina son directamente las relaciones de madre y todas las generaciones de mujeres que hay y las masculinas de la misma manera. Pero cuando hay una enfermedad en algún hemisferio, te va indicando y te va diciendo por dónde viene ese enlace. Literalmente, si es un síntoma o una enfermedad basada en el hemisferio derecho, entonces hay un problema de dirección, hay un problema en la parte masculina, hay un problema en la parte de padre. Pero fíjense bien, no siempre es de padre, porque la energía masculina también puede ser a nivel inconsciente de bisabuelos, tatarabuelos y más generaciones atrás, que dañó eh, o que fue dañada también por alguna energía femenina. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Es muy difícil que tú llegues con tu papá, con tu mamá, con tus abuelitos y le digas, oye mamá, ¿tú tuviste algún problema en tu energía femenina o masculina? Pues no, va a ser un poquito complicada, ¿no? Pero
pero esto sí se puede lograr comprender o entender. Claro que una de las principales acciones que hay que hacer sí es cuestionarlo, ¿no? Si existió algún abuso, algún problema, pero la otra parte es sintiendo. No va a haber mejor explicación, no va a existir una mejor forma de introspectar el origen de lo que está pasando en tu vida más que sintiendo a través de la meditación y la respiración. ¿Por qué la meditación y la respiración? Bueno, el sistema parasimpático, que es el big boss de la orden en un proceso de biodescodificación, se puede obtener principalmente de la respiración y se puede obtener principalmente de la meditación. No quiere decir que no existan otros mecanismos, pero todo mecanismo que sea para activar el sistema parasimpático parte de la relación con la respiración. Si estás cocinando y te está gustando cómo cocinar, tienes que unir la respiración para activar el sistema parasimpático. Si estás corriendo, tienes que activar la respiración para activar el modo parasimpático. Pero no quiere decir que va a dejar de funcionar automáticamente el sistema simpático. Va a seguir funcionando, pero la intención en un proceso de evolución es poder hacer que sea un 50-50, no un 95-5, no un 80-20. Es ir educando ese proceso para que tu cerebro tenga la capacidad de manifestar y ordenar. Ahora, aquí viene otra clave súper interesante que todos ustedes tienen ya la capacidad de hacerlo. Cuando tú ya activaste ese modo del sistema parasimpático, cuando ya estás sanando esta parte femenina y masculina, cuando ya el pensamiento y la intención está generando esa comunicación con el sistema parasimpático, cuando tú eliges una aplicación de Healy, cuando tú eliges las frecuencias que vienen en cada una de las terapias, es una información directa a ese bosón de Higgs, es una información directa a ese mundo subatómico, es una información directa que va a captar el origen de la materia para poderlo manifestar a diferentes niveles organizacionales hasta poder llevar la información a esa área de desequilibrio. Perdón, mucha gente me dice, oye, Isaac, ya logro comprender lo que me estás explicando, pero mi problema no soy yo, el problema es mi familia, el problema es mi hija, mi hijo, mi papá, el problema está afuera. Yo me siento en un proceso depresivo porque mi problema está afuera. Bueno, es lo mismo. Ojo, vamos a poner un caso específico para que puedan ver la capacidad que tiene este proceso de biodescodificación. Si yo tengo un conflicto con la pareja y existen problemas y problemas y problemas, y yo creo que ese problema es el que me origina un periodo o un proceso de ansiedad o depresión, entonces yo lo que tengo que trabajar y lo que tengo que introspectar es por qué tengo ese proceso de depresión y de ansiedad, y me tengo que ir a las creencias que están manifestadas en mi genética, ¿no? Si no tengo pareja, me siento solo, tengo miedo a la soledad, o nunca pude tener un hogar, o tengo que sentir el acompañamiento o ese apacho de mi pareja porque tal vez tuve una ausencia de papá o de mamá. Entonces, la creencia, el pensamiento y la emoción la logramos cachar, ¿vale? Pero existe una reacción bioquímica, existe una reacción de exceso de cortisol, adrenalina, existe una deficiencia de neurotransmisores, existe la deficiencia en dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera. Entonces, fíjense bien cómo hay una interacción entre la parte energética en las ondas de algo que no es tangible, pero que está repercutiendo, porque aquí hay un entrelazamiento cuántico de las partículas, donde ya mandó la orden a un estado físico, a un sistema, donde hizo un déficit o hizo un exceso en algunas hormonas o neurotransmisores que generaron la descompensación. Cuando yo trabajo la activación de mi sistema parasimpático, cuando yo selecciono en Healy bienestar emocional, yo estoy creando un impacto desde las partículas a nivel subatómico en la manifestación e interacción de la materia con la energía, y estoy haciendo un alto de forma consciente. Con el dispositivo estoy marcando un alto
y con la intención y la activación de mi sistema parasimpático estoy emitiendo una orden. Pero después de eso, la manifestación no solamente va a llegar a la cuestión bioquímica de mi cerebro y de hormonas y de neurotransmisores, va a manifestarse a los sistemas, va a manifestarse a los cuerpos y va a representar un cambio en la vibración porque va a empezar a cambiar desde adentro. Cuando empieza a cambiar esa parte desde adentro, lo que sucede es que en la interpretación externa de la pareja, cuando lo vemos de adentro hacia afuera, se empieza a modificar. Sucede algo muy inesperado o esperado si eres consciente, donde van a suceder dos cosas. La pareja se va a sentir orillada a trabajar internamente y evolucionar, o simplemente o lamentablemente se van a desunir. Y ese es el proceso de biodescodificación. Un proceso de biodescodificación, no siempre los finales son felices ante unos ojos sistemáticos. No quiere decir que siempre la biodescodificación va a ser eso. La biodescodificación y el proceso nuevo de codificación consciente va a hacer que los ambientes y el estado interno tomen la forma que tengan que tomar para poder generar ese proceso de autosanación, ¿sí? Pero si existe la reeducación desde el inicio en ese conflicto de por qué está pasando eso, es más fácil que las dos personas tengan la capacidad de generar ese proceso de codificación benéfica desde la conciencia o biodescodificación. Ahí hay una confusión, pero es exactamente lo mismo, una nueva codificación consciente a un proceso de biodescodificación. La magia sucede cuando comprendemos esto y en el proceso de la intención, nosotros lo que hacemos es interactuar con el dispositivo y meter una señal externa a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la reacción que yo meta de una forma externa me va a permitir tener una posibilidad mayor hacia la intención. Ejemplo, no es lo mismo que llegue una persona y le diga un ejemplo X, le diga a una persona, oye, acomoda tu carro de esta forma para que quede aquí, por favor. Ah, está bien, pero no es lo mismo que lleguen 2, 3, 4, 5 personas y digan, oye, acomoda el carro aquí. O sea, el voto de una persona vale, el voto de 2 vale más, el voto de 3 vale más, el voto de 5 vale más, es lo mismo. Aquí tú tienes la intención a nivel consciente. Tu cerebro te puede traicionar y ya no puede confiar en lo que estés diciendo. Pero detrás del voto, de verdad, que tú le estás mandando bajo una manifestación consciente donde activaste el sistema parasimpático de la intención concreta de lo que quieres, pero atrás va una frecuencia y atrás va otra frecuencia y atrás va otra frecuencia y va otra frecuencia, es el proceso de estimulación para poder llegar a lo que se pretende o al proceso de autosanación. Por eso es la codificación de varias frecuencias en una terapia, porque es una estimulación, mensaje. Me estás mensajeando, para poder comprender conscientemente y entender el estímulo que yo estoy percibiendo de esa frecuencia. Y empieza a modificarse absolutamente todo. El proceso de biodescodificación de forma sencilla y directa es exactamente de esta manera. Ahora, tomé esta imagen como para recordar la parte de lo que decía Tesla y cómo lo hacía Marcus. Y esto es súper interesante porque yo creo que muchas personas han visto esta imagen, pero no la han visto desde una forma, desde la conciencia. Tenemos que entender, hay algo peculiar entre Tesla, hay algo peculiar entre Marcus, hay algo peculiar entre muchísimas personas que han incursionado en el mundo de la física cuántica y te decían cosas que te dejaban pensando o que no comprendíamos y hoy en día vamos a comprender más estas dos formas de pensar, ¿no? Tesla y en muchas conferencias ustedes escuchan y dicen, los secretos del universo están en la energía, la frecuencia y la vibración, sí, la frecuencia y la energía y la vibración. O sea, de forma tangible, entonces los secretos de la energía y los secretos de la vida están en las creencias, pensamientos, emociones, acciones y realidades de las personas. Ese es el secreto, esa es la forma
tropicalizada a la materia o a la manifestación física. Si se fijan, desde el inicio, como se los explico, y aquí te habla de una parte energética, te habla de una parte de frecuencia, te habla de una parte de la vibración, pero ya sabemos exactamente qué es esa energía, qué es de una forma física y tangible, como lo acabamos de ver. Pero por otro lado, dice Marcus, toda la materia se compone de energía vibrando a distintas frecuencias. Por lo tanto, la tecnología de Healy se basa en mi convicción de que los campos electromagnéticos que vibran a frecuencias cuánticas analizadas pueden suministrarse en el cuerpo, al cuerpo, la información y la energía necesaria para armonizar su propia autorregularización y autorreparación energéticas. Estas frecuencias específicas pueden llevar al campo bioenergético del cuerpo a un estado de mayor orden, manifestándose en una salud, un bienestar y una vitalidad holística. Creo que con las bases de la presentación que les estoy compartiendo y con los pensamientos de Tesla, con los pensamientos de Marcus, comprendemos cómo la frecuencia llega directamente al bosón de Higgs para que mande la orden y de una forma manual empiece a manifestar ese proceso de autosanación y autorregeneración. Pero nunca se les olvide que va acompañada de la reeducación y el entendimiento de la primera fórmula o ecuación y va acompañada de la activación del sistema parasimpático. Hay que estudiar cómo poder entrenar ese sistema parasimpático. 15 minutos de respiración continua en la mañana, 15 minutos de respiración continua en la tarde, 15 minutos de respiración continua en la noche, son suficientes para poder entrenar ese proceso de ese proceso manual de autorregeneración. Ahora, yo lo que hago con los pacientes y con todos los clientes, siempre les dejo una tarea, una alarma cada hora y cada hora, respiraciones durante 5 minutos. Suena tu alarma, apaga la alarma y respira 5 minutos. Vuelve a sonar en una hora, apaga la alarma y respira 5 minutos. Vuelve, apagas, vuelve, apagas, vuelve, apagas. ¿Qué efecto va a generar? Acuérdense, el proceso de enfermedad funciona por exceso de eficiencia. El exceso de la deficiencia energéticamente sucede de pasado a futuro. Esa es la explicación del exceso de eficiencia a nivel energética. Hay una deficiencia de enfoque por un exceso de pasado, pero la deficiencia y desequilibrio a nivel orgánico ya sucede en el pH, ya sucede en la alcalinidad y en la acidificación, ya es donde se materializa porque ya hubo un lenguaje de comunicación y aquí es donde ya empieza la enfermedad porque se inocula un patógeno, un virus, una bacteria, un parásito y esto hace que el síntoma se active y genere un proceso degenerativo donde viene la enfermedad. Entonces la manifestación de la enfermedad es exactamente lo mismo de una forma inconsciente, pero si nosotros entrenamos de forma simultánea esa respiración para que podamos mandar una orden, entonces, ¿qué pasa cuando nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestro ser llega al anochecer y empieza a relajarse? Los ciclos de stop, de parón durante el día fueron demasiados, o sea, bloquearon los receptores del pasado que acumulaban mi mente y mi memoria para estarla activando. Entonces, desde allí ya entraron en un súper proceso de curación. Ahora, les voy a platicar algo bien interesante. Cuando Tesla, cuando Marcus, cuando muchas personas nos hemos sumergido al mundo de la física cuántica, toda la relación de las cuestiones prehispánicas, desde las grandes culturas de los egipcios, de los sumerios, de los mayas, de los incas, de los aztecas, colonizaron y tuvieron arquitecturas e información por medio de códices en pirámides, nos dejaron una información impresionante, increíble. Y les voy a decir cómo era esto, ¿no? Han escuchado por ahí en varias conferencias que literalmente Healy es una pirámide. Healy es como una piramidita de la vida moderna del 2023, ¿no? Pero antes, cuando no existía Healy, nosotros entrábamos en un proceso de conciencia
o en un proceso de evolución por medio de la astrología, de la astrofísica. Y con esto quiero explicarles para que vean desde dónde viene toda esta cultura, todo este aprendizaje y toda esta investigación, porque siempre ha existido. Healy siempre ha existido, pero Healy vino a hacernos nuestro proceso más práctico, más fácil, porque nosotros entramos en un periodo de ignorancia, vamos a llamarlo así, donde tuvimos que pasar por ciertas dificultades o factores para poder recordar, aprender y empezar a volver a autosanarnos y unir la conciencia con el corazón, el cuerpo y la mente. Entonces, lo que sucedía en esos años, hace miles y miles de años, es que había pirámides que se utilizaban para tumbas, para guardar las cuestiones energéticas y riquezas materiales y enterrar a los faraones o a las personas dentro de estas pirámides, guardando culto a esa energía o esa sabiduría que dejaron en este plano. Pero había otras que eran sus casas, que eran sus centros de familia, sus centros de meditación. Pero había otras que eran los templos, que eran los procesos de concientización, los procesos de evolución. Y en esta tercer pirámide, que era donde eran los templos más sagrados, había códices alrededor de las paredes, donde las personas lo que hacían eran comenzar a activar el sistema parasimpático, literalmente, por medio de una meditación profunda en un ciclo perfecto, en un día perfecto, en una luna perfecta o en un sol perfecto, para poder recibir la información de los ancestros que había pegadas en todas las paredes de forma automática, porque ya había una estructura energética. Pero ¿saben lo que pasó? Un teléfono descompuesto. Se echó a perder la información y la perdimos. La perdimos. Pero en realidad nunca se ha perdido porque sigue estando esa información en ese campo de información a nivel cuántico, en ese campo de información a nivel energético. Antes, cuando todas las razas evolucionaban o trascendían, dejaban esa enseñanza, esa enseñanza, esa enseñanza. Y esa enseñanza se transmitía en el momento que la persona estaba preparada. Por eso se utilizaban esas pirámides, por eso las pirámides estaban conectadas a la Tierra, porque la Tierra es uno de los seres y los guardianes más importantes por los cuales nosotros estamos aquí para el proceso evolutivo. Y el pulso que emitía la Tierra era el pulso que manifestaba en las paredes, en la Tierra, para poder entrar directamente por medio de ese estímulo energético, a ese bosón, para interpretarse en mi materia y en mi vibración, para crear una vida completamente diferente a la que hoy en día vivimos. Y nuestra conciencia era evolutiva. Cuando Tesla entra en este mundo de la física cuántica, en este mundo de la energía, Tesla encuentra este mismo procedimiento, pero a través de la energía, ya no por medio de una pirámide, entra por medio de una energía que yo le llamo una energía radiante, entra por medio de una energía pura, una energía limpia. Ustedes ven a Tesla y veían las bobinas de oscilación, veían las antenas Tesla generando rayos y decían, ¿cómo es que Tesla estaba dentro de ese campo de energía? Sí, había corrientes fuertísimas de electricidad, sí, había corrientes fuertísimas de electricidad, pero esa electricidad no era de carga positiva, era de carga negativa. Esa energía era pura, esa energía era la energía potencializada de la Tierra, era la energía potencializada del Sol, era la energía potencializada de los elementos. Al él manifestarla y elevarla tan alto, generaba ese acceso a ese campo de información. Por eso Tesla tuvo más de 700 patentes y las que no escribió, porque accedía a ese campo de información, porque se dio cuenta de todo lo que podía generar al acceder a este mundo de información, que lo que él quería era aterrizarla en patentes, aterrizarla en escritos para que después toda la gente pudiera comprender. Y de hecho en 1906 él dijo, mi tecnología se comenzará a utilizar dentro de 100 años, pero en 100 años será el cambio más grande de toda la historia del mundo, donde el ser humano terminará de integrar todos los aspectos físicos y energéticos para seguir con la evolución de este plano. Entonces,
Eh, Healy reúne las características adecuadas para poder facilitar este proceso de codificación, porque gracias a la canalización o al estímulo de todas las frecuencias que se han logrado obtener para el proceso terapéutico o reeducativo o de autosanación, las personas tengan ese conocimiento o tengan esa conciencia para poderlas asimilar. Ahora, ojo, después de esto, bueno, aquí te lo describe con esta imagen, Marcus, pero quiero pasar a esta imagen para explicarles algo antes de que se me pierda el hilo. Cuando empezaban en este proceso de manifestación, antes había una conciencia colectiva muy buena de evolución. De hecho, la conciencia colectiva era como una conciencia psíquica que se compartía a miles y millones de kilómetros en el plano terrestre o en el plano físico. Lamentablemente, cuando empezaron a salir excesos de energías electromagnéticas nocivas de carga positiva, cuando empezaron pandemias, enfermedades, redes de telecomunicación, se hizo un desastre energético en la malla telúrica de la Tierra y se empezaron a combinar todas esas energías en el ambiente, donde desafortunadamente y lamentablemente yo creo que el 80%, no tengo un dato, real, pero creo que más del 80% de todas las ondas y frecuencias que hay en el ambiente, o sea, creencias, pensamientos y emociones que hay en el ambiente, pues son negativos porque hay mucho sufrimiento, porque hay mucha carencia, porque hay mucho poder, porque hay mucho ego, porque hay poca compasión, porque hay poca resiliencia, porque hay poca comunicación de una forma real. Entonces, esa comunicación que está allí, que está en ese campo energético, es una comunicación que nos está aterrando constantemente, es contra lo que estamos peleando constantemente y de forma recurrente. Y esa energía es la que tenemos que parar. Pero ¿cómo logramos parar? ¿Cómo logramos parar esa información? Cuando hablamos del campo de... ¿Sabes qué precio tendrá la... Ay, a ver, apaguen el micrófono, por favor. Esa parte de información que tenemos los seres humanos en nuestra energía, si nosotros no le mandamos esa comunicación, llamémosle al bosón de Higgs energéticamente para poder manifestar una vibración, nosotros siempre estaremos expuestos a recibir esa energía del exterior. Y esa energía del exterior no va a ser buena. Cuando logremos nosotros tener ese campo de energía, ese campo de indeterminación cuántica, ese campo de fuerza energética por nuestra convicción, por nuestra dirección, por nuestra creación, entonces nosotros nos vamos a convertir en antenas emisoras, que es lo que estamos logrando en este proceso de una nueva codificación. Y al momento de compartir esa codificación energética, nosotros vamos a llegar a lo más profundo de la energía de muchísimos seres y la energía de la Tierra. Mientras no logremos ese proceso de biodescodificación ya para ponernos en ese estado de creación y empezar a compartir, nosotros sí vamos a hacer antenas, pero vamos a hacer antenas receptoras. Y no está padre porque nosotros somos antenas emisoras y receptoras, pero cuando nosotros somos una antena receptora, nosotros tenemos que utilizar la recepción para esa información que está en ese campo de información. Pero cuando nosotros no logramos manejar o manifestar ese campo de información, nosotros nos volvemos antenas receptoras de toda la energía que está contaminada. Entonces, imagínense volvernos receptores de toda la energía que está contaminada. ¿Qué vamos a hacer? Recibir ansiedad, recibir depresión, recibir todo el tipo de emociones, de melancolías, de todo lo que hay, y vamos a estar en un proceso de lucha. Ahora, en este mundo de manifestación de toda esta información, desde el punto de vista personal, no quiere decir que sea el más real, pero se los comparto de corazón, donde vivimos en 3 estados de dimensiones, donde para mí creo que el vivir y el estar en este mundo experimental
venimos a realizar 3 dimensiones y venimos a experimentar tres dimensiones y 2 dualidades. Venimos a experimentar la tercera dimensión del dolor, la tercera dimensión de la carencia, la tercera dimensión de la materialidad, la tercera dimensión de lo complicado, de lo denso, de donde se mueve un mundo de adicciones, de asesinatos, de lujuria, ese mundo de la tercera dimensión, pero que cuando comprendemos que es parte de nuestra realidad, podemos entrar a un mundo de la cuarta dimensión donde podemos volvernos conscientes, podemos volvernos pensantes y podemos volvernos descubridores de nosotros mismos, en donde al entrar en la cuarta dimensión aceptamos. El entrar en una cuarta dimensión es un proceso de aceptación, es un proceso de divulgación de forma positiva, donde aprendemos a integrar. Esa es otra palabra clave en nuestro proceso de biodescodificación con Healy, integrar. Siempre va a haber asesinos, va a haber personas que vendan productos tóxicos, va a haber personas que hagan un mal, siempre, siempre, porque esa es la dualidad. Vivimos un mundo dual, existe lo bueno y lo malo, pero cuando nosotros ya integramos y aceptamos esa tercera dimensión y empezamos una búsqueda y empezamos un proceso de mejora y de co-creación en nuestra vida, y logramos entrar a ese mundo de creación con un proceso de aceptación, entramos en un plano de una quinta dimensión. Y ese plano de una quinta dimensión en el cual nosotros podemos tener acceso al momento de aceptar, al momento de compartir, al momento de crear, nos prepara para lo que nosotros venimos. O sea, vivir esos 3 procesos para poder entrar a una sexta dimensión que ya no existe un cuerpo físico y que es un cuerpo evolutivo en el cual todos los que estamos aquí vamos para ese mundo 100% energético. Pero es súper incongruente porque a pesar de que sabemos que todos vamos a morir, a pesar de que sabemos que todos vamos a evolucionar en un cuerpo que no tiene materia, nos cuesta trabajo entender que el 99,9% es un espacio vacío que tenemos que comprender. Entonces, la información que les comparto es para que nuestro cerebro racional, que nuestro cerebro físico, que nuestro cerebro inconsciente pueda entender que existe el paso 1 y el paso 2 y el paso 3 para poder entender el comportamiento energético de la manifestación que hoy en día tenemos cada uno de nosotros. Después de esto, de comprender cómo es un proceso de biodescodificación, de que tenemos una herramienta súper interesante, de que tenemos un Healy que nos va a estar estimulando, nos va a estar dando una información recurrentemente y que nos va a poder dar la dicha de compartirlo con otras personas para poder ayudar de forma colectiva y masiva como se ha hecho hasta ahora, tenemos que tener otra cosa súper clara. Esto es algo que nos lo han dicho en las caricaturas, esto es algo que lo hemos visto en televisión, esto es algo que siempre ha estado desde pequeños enfrente de nosotros y que no le hemos puesto la atención necesaria para tomarla en cuenta. Y lo hemos visto, bueno, a mí me tocó verlo con Bugs Bunny, con San Bigotes, que tenía ahí el mapa con los piratas, las películas de los piratas, ¿no? Veíamos siempre un mapa, siempre veíamos un mapa, y siempre veíamos que el mapa, por ahí a alguien se le prendió el micrófono, si me hace favor de apagarlo, muchísimas gracias. Y veíamos que el mapa del tesoro, siempre había un cofre de oro y joyas y diamantes y cosas, pues que nos iban a enriquecer, ¿no? Pero en realidad ese mapa es el mapa de nuestra vida y ese tesoro es nuestra plenitud, nuestra paz, nuestro presente, nuestra salud, nuestra congruencia, nuestra conciencia. El mapa es algo que tiene que existir durante toda nuestra vida. La brújula, el tiempo, los elementos, los puntos cardinales, es algo que tenemos que observar para poder evolucionar. No está de oquis.
No por eso existe el norte, el sur, el este, el oeste. No por eso existe el agua, la tierra, el fuego, el aire, el plasma. No por eso solamente es información que nos va a hacer más inteligentes. No, no, no. Es una información que tenemos que unir para darnos cuenta. ¿Por qué las películas de Avengers? ¿Por qué las películas que te hablan de la física cuántica hoy en día? Todo, acuérdense, cuando nos volvemos el observador, todo es nuestro maestro, todo nos va a ayudar a evolucionar, pero tenemos que darle una ruta, tenemos que hacer que esa ruta tenga un inicio y tenga un final, y que al momento del final comprendamos que el final es el comienzo de un inicio en un estado de cosmovisión o en un estado de plenitud o abundancia de conciencia, ¿sí? Entonces, ojo, hablamos de la neuroplasticidad, hablamos de la genética, hablamos de la biodescodificación, hablamos de lo que es una onda, una frecuencia, una vibración, hablamos de cómo existe una partícula que materializa entre la energía y la materia para generar la manifestación, hablamos cómo Healy es el medio de activación para la estimulación de la cocreación en el proceso de autosanación, ¿no? Pero estamos inmersos en un tiempo y en un espacio. Y la ecuación te lo dice muy clara. Si no existe el espacio, no existe el tiempo. Y si no existe el tiempo, no existe el espacio. Pero todos aquí estamos vivos en este plano y por lo tanto existe el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo son los avisos y los semáforos que nos van a estar calificando en un proceso de autosanación. ¿Por qué? Porque la memoria dentro de la neuroplasticidad, para que exista la manifestación de hoy en día en mi vida, se tuvo que haber ejecutado durante mucho tiempo y durante varias memorias para poder generar ese resultado hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Que haya sido un estado de forma inconsciente porque nuestros padres no lo sabían, no nos lo inculcaron y no nos lo enseñaron y no había en la escuela, ese es otro rollo. Hoy lo sabemos. Entonces, cuando ya lo sabemos, entonces tenemos que hacer un proceso de codificación. Para mí, en lo personal, dentro de la investigación, creo que el tiempo más certero en procesos de biodescodificación son procesos de 121 días. 121 días el cerebro tiene la capacidad de ramificar y de crear memorias que duren a largo plazo para que sean parte de la realidad de tu vida. Por lo tanto, un proceso de autosanación que solamente se ejecute 21 días puede florecer una conexión neuronal, pero no va a ser parte de toda tu vida porque existen más conexiones neuronales que tienen más fuerzas que esa conexión que solamente hiciste por 21 días, perdón. Entonces, 121 días es como alimentar esa conexión neuronal, es darle de comer a esa nueva memoria, comidita, 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 y empezar a robustecer esa conexión neuronal. Y una conexión neuronal y una nueva memoria no solamente es cambiar la creencia, el pensamiento y la emoción, la acción. La acción es la que siempre va a inflar la realidad y la manifestación de tu vida. Siempre es la que va a robustecer. Ahora, un Healy, dentro de las cosas maravillosas, un Healy, tener un aparato que te puedas poner diario el estímulo de cocreación continuo durante todos los días. Usar un Healy más de 121 días te hace memorias que ayudan en ese proceso de autosanación, un estímulo a nivel inconsciente de un cúmulo de frecuencias para la activación de una nueva ruta neuronal en un proceso de autosanación enfocada con la acción continua de la persona. Olvídense, es algo impresionante, increíble, es un proceso de la nueva era que se está manifestando en la conciencia divina, física, energética, como quieran llamarle, hoy en día. Entonces, ¿de qué consta un mapa? Hay que tenerlo claro porque este mapa lo tiene que tener toda aquella persona que tenga un Healy, toda aquella persona que ustedes le van a compartir un Healy. Y el mapa tiene que tener estos tres factores y estos tres cuestionamientos para poder iniciarlo. El preguntarse quién soy
el preguntarse quién soy es la comprensión de lo que vimos en la segunda diapositiva, que es entender que soy la réplica de mi genética y de mis factores ambientales. Eso es la respuesta del quién soy. Cuando ustedes le pregunten a una persona quién es y les diga ay, se me desconectó. Cuando le pregunten a una persona quiénes son y les digan, soy el gerente regional de tal banco, o soy el director de grupo tal, o soy el administrador de tal, y soy fulanito Pérez García Márquez de tal. Cuando haya eso, nos vamos a dar cuenta de que el soy, el yo soy está súper reducido a una manifestación material. Necesitamos comprender que nuestra creación no es la parte física, no es nuestro trabajo, no es lo que estudiamos, es lo que somos como seres humanos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder moldearla desde esa profundidad. Después, antes de empezar el mapa también, o sea, esto es antes de empezar el mapa. Después tendremos una sesión para hacer un mapa en conjunto, pero estas son las bases para que comiencen ese mapa. ¿En dónde estoy? Toda aquella persona que se haga la pregunta de en dónde estoy y la respuesta no sea en el sueño que siempre quisieron tener, o en el objetivo que siempre quisieron tener, o en lo que siempre anhelaron tener, o en lo que de chiquitos decían que iban a hacer, si no se responden con esas respuestas, entonces no estamos no estoy en el lugar donde quiero estar. Estoy en el lugar donde me llevó mi proceso automático de vida, de acuerdo a esa información genética y del ambiente que propiciaron mis ancestros de una forma inconsciente, no porque no nos hayan querido, sino porque era lo que se sabía, ¿vale? Entonces, si yo no estoy en el lugar donde es mi propósito de vida, si no estoy en el lugar donde yo no elegí de forma consciente, entonces desde ahí vamos a comenzar el mapa. ¿En dónde quiero estar? ¿Qué tengo que hacer para moverme del lugar en donde me encuentro para poder iniciar en donde quiero estar el día de mañana? Y la tercera, cuando sea consciente de esa parte y active el modo manual siempre, ahora sí voy a saber a dónde ir. Ojo, el camino de la vida no solo es uno, es la integración de muchos caminos. Es la interacción del camino familiar, personal, laboral, social, espiritual. Entonces, el mapa tiene muchas rutas donde todas se integran, porque la acumulación y la integración de estas rutas y de estos propósitos, a alguien se le prendió el micro, es el tesoro que todos buscamos. Es el tesoro por el cual desde chiquitos nos decían que teníamos que encontrar el mapa, que teníamos que hacer un mapa, que teníamos que ver y seguirlo y llevarlo. Ahora, ese mapa de vida que tenemos que hacer recurrentemente con toda la información, reeducación, aprendizaje, estimulación, la herramienta tan poderosa que tenemos, nos va a permitir no desorientarnos, nos va a permitir siempre llevar ese proceso y ese camino para poder generar esa manifestación. Entonces, hasta aquí voy a dejar de compartir, voy a abrir mi pantalla. Creo que me podría extender otras 2-3 horas, pero no, mi finalidad es primero comprender el primer paso y comprender en dónde podemos utilizar esta herramienta tan poderosa para poder generar el estímulo que tenemos que ordenarle a esa partícula para la manifestación que queremos, ¿vale? Entonces, ojo, el inicio de este mapa, el inicio de estas actividades y de esta aplicación que les comparto, háganlo, comiéncenlo.
me voy a poner de acuerdo para poder hacer ese mapa y esa interacción y poder brindarles algunos ejemplos, pero espero de todo corazón que esta información les haya servido de mucho, les haya ayudado para poder aplicarla, para poder unirla a su práctica diaria con ustedes mismos o con las personas que están alrededor de ustedes. Y nos veremos pronto por aquí. Les agradezco de todo corazón.